La Constitución canadiense proporciona garantías expresadas, como sabemos, de derechos individuales y civiles. Y Ujú, yo recuerdo una frase que se maneja muchísimo en cualquier conversación, incluso en películas de Hollywood o programas de televisión, donde dice que en todas las circunstancias el acusado es considerado inocente hasta que sea declarado culpable, más allá de toda duda razonable. Y así es. entonces el acusado tiene derecho a ser representado por un abogado. Así que, qué mejor que preguntarle a la abogada, la licenciada Citlali Maciel. Citlali, ¿qué tan cierto es esta expresión? El acusado es considerado inocente hasta que sea declarado culpable más allá de toda duda razonable. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu punto? Es muy, muy cierto, y por esa razón, eh, hay ciertas protecciones en la Constitución canadiense, y de hecho, ah, el abogado, defensor es la única profesión, eh, en Canadá que está protegida o que el acceso a la asesoría de ese profesional está protegida por la Constitución. Es parte de los derechos enumerados en esa Constitución. Toda persona tiene derecho a obtener asesoría legal una vez que ha sido arrestada. Entonces, y eso es para procurar, para asegurarse de que la persona sepa sus derechos, sepa que esa es parte del derecho penal en Canadá y la constitución que se le debe de considerar inocente hasta que se le compruebe culpable. Ahora, vamos a hablar un poco del acceso a lo que es los servicios de un abogado. Yo recuerdo en una conversación, uno de tu visión de empezar tu firma de abogados, es haciendo la justicia civil y penal más accesible. Hablemos un poco acerca del acceso a la justicia civil y penal. Lo primero que se me viene a la mente, Citlali, es el costo de utilizar los servicios de un abogado. Según artículos que en ocasiones he podido leer, los abogados pueden cobrar hasta 700 o más de $1,000 por hora. Ujú. Depende el tipo de servicios que presten. ¿Cómo es que viene tu visión de tener este acceso a la justicia civil y penal más accesible? ¿Puedes comentarnos de esto? Claro que sí. Antes de que yo me recibiera como abogada, estuve un semestre en una clínica donde los estudiantes de derecho proveen servicios legales a la comunidad y existen en muchas partes, en muchas ciudades. Creo que hay una aquí en London y hay varias en Toronto donde yo asistí a la escuela de derecho. Y los servicios se le dan a personas que tienen de bajos recursos, principalmente, ¿no? Y bueno, algunos son dirigidos a la comunidad específica donde se encuentra la clínica. Y en mi caso era Parkdale, en Toronto. Y ahí fue donde me di cuenta de la necesidad que hay de no solamente asesoría, sino también información eh, y dirigida a personas que son de bajos recursos o que tienen limitaciones, ya sea porque son inmigrantes y no conocen el sistema, o porque tienen eh, necesidades especiales debido a problemas mentales. Entonces fue ahí donde nació la idea, ¿no? Surgió Ujú. la idea de dedicarme a proveer servicios que son accesibles a ese tipo de comunidades. Ahora,
el orden y la paz social en este país, en Canadá, sabemos que se consigue por medio de la aplicación estricta de las leyes. Ujú, Y lo que me llama la atención de tu visión de acceso a los servicios de un abogado es de que, uno, las personas a veces no están con la confianza necesaria quizás de acceder a un abogado, una por el costo, lo cual tú me has comentado, has tomado en base a eso, sabes que estás sirviendo a una comunidad entre todos tus clientes que tienes, obviamente una comunidad hispana, por el idioma y ujú, también que muchos de ellos son inmigrantes o son nuevos inmigrantes en esta área aquí en London, en ujú. Ontario. Me comentabas una ocasión acerca de justicia social. ¿Cómo ligas tu actividad de derecho con justicia social? ¿A qué te refieres cuando me comentaste este tema? Ah, justicia social es un tema muy amplio, pero una de las cosas que significa para mí y para la firma es que tener conocimiento de los derechos que tiene uno en diferentes áreas eh, legales y tener esos derechos representados y respetados. Tener acceso a recursos sin importar eh, la, el background económico o cultural o social de la persona, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes para mí. Pero el conocimiento más que nada es muy importante. Ah, es claro que la gente, aun cuando ha nacido aquí, no sabe eh, eh, cuáles son sus derechos, cómo funciona el sistema. Entonces, es ahí donde empieza para mí la justicia social, la justicia civil y criminal. Cuando hablas tú acerca de que no conocen sus derechos, ¿me puedes dar un par de ejemplos de qué tipo de derechos tú crees la gente no o no tiene acceso o desconoce completamente? ¿Qué me dirías tú acerca de esto? Claro que sí. Un ejemplo es en el área de ah, arrendar un departamento. Ahí se da mucho la violación de los derechos de la persona como inquilino. Eh, las personas, tengo varios ejemplos de personas que se ven despojadas de sus departamentos o en situaciones que son lamentables porque no saben cuáles son eh, los derechos que tienen, ¿no? En ese sentido. Y obviamente te refieres a que muchas veces no, al desconocer la ley o los derechos que tenemos, confiamos en lo que otras personas nos dicen, ¿no? Me refiero que quizás estás hablando acerca desde cuando firmas el contrato de arriendo, Ujú, ¿cierto? Hasta cuando hay algún problema de incumplimiento, quizás, no sé, de parte del arrendatario o del landlord y cómo esto se puede resolver o quizás hasta disputar. Tienes razón, he visto muchas injusticias en base a que una persona conoce la ley y la otra no, y se toma ventaja precisamente de la que no la conoce. Bueno, así hablamos es. entonces de derechos que no se conocen los derechos. Hablemos un poco acerca de acceso a la ley. Te comento esto porque lo vi en una persona conocida Ujú, que esta persona se encontraba en un bracket de income en el cual no podía tener acceso a esos servicios comunitarios que mencionaste, Legal Aid, ujú. se llama, porque no calificaba. Pero al mismo tiempo, él no podía entonces, no tenía los recursos suficientes para poder contratar a un abogado y poder resolver lo que tenía que resolver. Entonces estaba en el medio y él se sentía como en el limbo, ¿no? No Ujú. tener accesos a esos servicios, pero tampoco poder pagarlos. ¿Cómo se resuelve este dilema, Citlali?
Sí, tienes razón. Legal Aid Ontario, por ejemplo, tiene requerimiento económico que es muy, muy bajo, ¿no? Solamente una porción de la población califica. Entonces, eh, la, la clase media, digamos, se queda sin ningún recurso. No tienen lo suficiente como para contratar a un abogado, eh, por ejemplo, para llevar todo el caso, la totalidad del caso, pero tampoco no pueden acudir a estos lugares donde se requiere un ingreso muy bajo. Y sí, eso se ha reconocido a nivel profesional, de hecho, el Colegio de Abogados de Ontario ha reconocido que precisamente la clase media es la que a veces se queda sin representación legal porque están en esa área donde tienen lo suficiente o su ingreso es más alto de lo que necesita hacer para obtener ayuda del gobierno, pero no es lo suficiente porque no tienen bastante dinero, no tienen dinero suficiente para pagar a alguien. Entonces, eh, ahí es donde eh, mi propósito es que sepan que hay diferentes tipos de servicios legales, y que es posible proporcionar servicios basados al ingreso y a las posibilidades del cliente. Muy bien, bueno, hoy damos comienzo a una serie de charlas en las cuales podemos decir, pregúntale a tu abogado. Es un placer, Citlali y Maciel, gracias por tomar Gracias el igualmente. tiempo de compartir con nuestra comunidad, el poder conocer más y el acceso. Yo siempre he dicho que el vivir en Norteamérica, el contar con un buen abogado, es una necesidad, no es un lujo y así la gente tiene que verlo, porque este país está basado en reglas y en leyes y tarde o temprano nos vamos a topar con la necesidad de contar con un abogado. Así que gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con todos nosotros. Un Gracias. placer. Gracias, George.